Él dice que solo es el ideal estético el que puede lograr que la vida fragmentada de los hombres modernos alcance su plenitud, y que esa plenitud la alcanzará el proletariado. Cuando ocurre lo de Budapest y el 20º Congreso del Partido Comunista, arremete contra la razón de Estado en el arte, que está, dice, siempre dispuesta a negar y a ocultar y a deformar la realidad en cuanto ésta se le oponga al paso. En los años 60 lleva este razonamiento a responsabilizar al Estado de convertir a la historia en pura ficción, por lo que la historia se refugia en el arte. Y empieza una interesante reflexión sobre Solá, sobre Céline, radicaliza sus ideas estéticas que formuló inicialmente los días de la polémica sobre los días terrenales. A final de cuentas va a señalar hacia 60, en 60 fue nuevamente expulsado del Partido Comunista, y ahí en términos de la estética emprende una rebelión, la más radical de todas, y se acerca a la poesía pura de Paul Valéry, es decir, el arte para artistas, pero que implicaba sobre todo la libertad total del artista en su creación. Desde ahí crea un espacio que en sus últimos ensayos de estética combate cualquier imposición del valor político como un absoluto que se impone a todo otro valor. Eso lo señala como un maquiavelismo que se opone a la autonomía de la creación y lucha entonces por la libertad de expresión como un elemento fundamental, no solamente de la producción del arte, sino de la creación de la democracia, tanto en los países capitalistas como en los países socialistas. Y desde allá critica acontecimientos en Cuba, critica acontecimientos en la Unión Soviética, sobre todo represión a distintos escritores, y desde ahí construye toda una idea de democracia. Muchas gracias. Muy bien, ahora pasaríamos a una parte de interacción. No sé si tengan alguna pregunta, comentario acerca de las exposiciones de los ponentes. Y también si tienen algún agregado los participantes, sentido que quieran ahondar en algún tema. ¿Quiere participar el compañero? Ah, no, disculpe. Te vi con la mano alzada. Bueno, en ese sentido, a mí me gustaría preguntarles también algunas cosas, ¿no? Primero, una parte a Víctor acerca de la idea de democracia cognoscitiva. Es un tema muy escabroso dentro de los estudios de revuelta. Se dice demasiadas cosas o se dice que es la democracia cognoscitiva rebasa el centralismo democrático, o incluso que es el dejar atrás el centralismo democrático para tener ahora una vena más libertaria. En ese sentido, pues, ¿tú qué has visto en este interactuar entre el ensayo y la dialéctica de la conciencia? Y por otra parte, al doctor Torres Párez preguntarle, digamos, esta interacción que hubo entre, digamos, la crítica buena a los días terrenales, que decían que fue una gran obra, fueron los pertenecientes a los grupos que, digamos, el debate de esa época se llama nacionalismo, cosmopolitismo. Digamos, es la época de los 50, tenemos eso, ¿no? Y ellos están inmersos dentro de los grupos burocráticos del Estado, los que están manejando realmente todo el aparato cultural. Y el aparato cultural del Estado dice, los días terrenales es una gran obra, pero, digamos, todas las áreas del comunismo mexicano, la mayoría, condenan el texto. ¿Qué pasa? ¿Por qué la beligerancia? ¿Por qué estos choques, ¿no? De todo esto? No sé cómo... No sé, es decir, obviamente Villaurrutia, Salvador Novo, están muy asociados con el aparato cultural, efectivamente, unos más que otros con el régimen nacionalista, sin duda. Lo que pasa es que también, por ejemplo, en toda la polémica que se da entre nacionalistas e internacionalistas, por ejemplo, Cuesta y esta otra generación, es una discusión, digamos, entre artistas sobre cuál es la tradición, si renuncian o no
a la herencia internacional o si obedecen exclusivamente a la herencia de la Revolución Mexicana. No, digamos, el Estado podía promover cosas, pero no prohibir que se pensara fuera de esos márgenes, ¿no? Y yo creo que eso permite que Villaurrutia y Novo puedan ver en una novela como la de Revueltas grandes valores, ¿no? Mientras que los comunistas no, están pensando, claro. Ahora, cuando hablo del Partido Comunista, una cosa que me hubiera gustado aclarar ayer, digamos, estos años 40, 50, 60, que son los años, digamos, de la crítica al Partido Comunista de Revueltas, se trata ya, y él lo dice en varias ocasiones, del efecto, digamos, posguerra del estalinismo, es decir, de una sobredogmatización del partido y del movimiento. Y lo critica profundamente, pero el Partido Comunista no fue eso, un poco lo decía ayer aquí Enrique González Rojas, no fue siempre eso, digamos, estaba vinculado inicialmente a los anarquistas, hizo trabajos muy, acuérdense que el Machete, por ejemplo, registra de 24 en adelante la tarea que hicieron en contra del trabajo infantil, en contra del racismo, en contra es decir, por la organización de los trabajadores, luchas verdaderamente heroicas, que después hay una dogmatización, sí la hay, incluso, bueno, ya cuando en 38 declaran fascista el régimen cardenista, pues hay ya un dominio de la Tercera Internacional como demasiado fuerte, de la presencia de Karl Brauer de Estados Unidos, de Codovila de Argentina, hay ya unas tenazas que atrapan al propio Partido Comunista y que entonces está leyendo todo con un tremendo dogmatismo que les impide apreciar la obra de Revueltas. Acuérdense, por ejemplo, que había intelectuales tan importantes en el Machete como Julio Antonio Mella, este cubano que teorizó toda la cuestión de la prensa de izquierda y del trabajo revolucionario que podía hacer la prensa, interesantísimo, etcétera, etcétera. O sea, por eso no podemos absolutizar las cosas, por eso Revueltas a veces es tan difícil de atrapar, porque como ustedes ven aquí, va como en un zigzag, ¿no? Lanza una serie de tesis sobre la inutilidad y la gratuidad del hombre y escribe desde ahí, lo regañan o se pelea, retrocede durante varios años, vuelve a lanzarse hasta Céline y de pronto sus amigos que ayer, pues creo que es lo que le pasa a la Menchú, ¿no? Lo vio en una situación X en cierto momento y después el hombre estaba completamente en otro lado y no entienden sus compañeros a este personaje que está creando con su propia reflexión, ajeno a cualquier dogmatismo, con una capacidad creadora inaudita. Era un hombre muy culto. En estos escritos es el primero en hacer menciones de la experiencia de Turín con la cuestión de la autogestión, la toma de fábricas por parte de los obreros en Turín y la autogestión. En el momento en que la saca, lo ven como antipartido, lo ven como anarquista, otra vez lo desconocen, si hubieran podido expulsarlo de algo lo vuelven a expulsar, pero ya estaba expulsado. En fin, es un hombre de una capacidad creadora auténtica, antidogmática. Yo digo que no necesariamente se mantuvo adscrito al marxismo, pero siempre fue un revolucionario. Sí, sí, realmente, bueno, es curiosa